Antes de comenzar mi charla sobre el perdón interpersonal, me gustaría decir que llevo en Colombia ya una semana. Nunca había estado en Colombia antes. Nunca estuvo en mis planes venir a Colombia, pero la he pasado de maravilla. Mis actividades no académicas aquí con dos ciclistas en Villa de Leyva y con mis amigos académicos aquí saliendo a comer. Entonces ha sido un muy buen viaje. Bueno, imagínense dos puercoespines en un día frío de invierno. ¿Qué hacen ellos? Se buscan necesitan uno de otro para mantenerse calientes, pero entre más se acercan uno al otro es más probable que se hagan daño. Y entonces por eso mantienen nuevamente la distancia, se enfrían, se tratan de juntar para calentarse y así sigue el ciclo. Esta es una anécdota o la metáfora de los puercoespines representa también la condición humana, podríamos decir. Estos son dos supuestos básicos que podemos hacer acerca de los humanos. El primero es que los humanos son seres sociales. Necesitamos la compañía para nuestro bienestar, no solo nuestro bienestar psicológico, sino también nuestro bienestar físico, de hecho. Y al mismo tiempo, es inevitable que en algún momento los humanos nos hacemos daño. A veces las personas que más necesitamos nos hacen daño. Entonces, si aceptamos estos dos supuestos básicos, entonces surge un reto, y es cómo mantener nuestra relación con la gente que necesitamos. Si existe la posibilidad de que esas mismas personas nos hagan daño. De eso es lo que voy a estar hablando un poco hoy, cómo la gente lo hace. Y voy a aplicar una perspectiva desde las ciencias evolucionarias, pero también una perspectiva psicológica. Básicamente, yo soy un psicólogo social. Entonces, ¿qué hace la gente cuando le hacen daño a otros, cuando los ofenden, cuando sufren una injusticia? Muchas veces la reacción inicial impulsiva es golpear de vuelta. Tenemos a veces la necesidad de responder ojo por ojo, como dicen, y eso puede que se sienta bien, puede que lo hayan experimentado en su propia vida. Si alguien les ha hecho daño y se pueden como vengar, se siente bien, se puede sentir muy bien cuando uno toma represalias. Y esto se ha demostrado en estudios neuropsicológicos. El primer estudio que publicaron en el de Quervain, en Nature creo, y es que en una scan de MRI, si piensan en una injusticia o sufrieron una injusticia donde están haciendo el escaneo MRI y les pensaban en la oportunidad de tomar represalias, pues lo que vemos en el cerebro es que esta oportunidad de tomar represalias activa los circuitos de recompensa en el cerebro. De hecho, se siente bien. Hay una región en el cerebro que sabemos que está muy involucrada en el proceso de la recompensa. Tanya Singer publicó un estudio muy similar hace unos años más tarde, también creo que fue en la revista Science, y ella demostró activación cerebral similar en la región de la recompensa, especialmente en casos de personas que indicaban que tenían un fuerte deseo de venganza. Si tú tienes un fuerte deseo de venganza y te dan la oportunidad de castigar a tu victimario, pues
este centro del cerebro se activa y te provee una recompensa. Si lo pensamos en términos evolucionarios, no es muy sorprendente pensar que la venganza se sienta bien. En nuestro pasado evolucionario y probablemente hasta el día de hoy, tiene lógica que existe esta función, porque puede que nos haya ayudado a sobrevivir, nos ha ayudado a mantener nuestra salud en nuestro pasado evolucionario, gracias a estas dos funciones. Como Michael McCullough lo describió muy bien en su libro, que es Más allá de la venganza. La primera función de tomar represalias o de la venganza es que previene más daño. Si la persona A me hace daño y yo tomo represalias, me vengo, la persona A es menos probable de herirme en el futuro. Parece muy funcional y la investigación nos ha demostrado que así es el caso. La segunda función de la venganza es que no solo previene que la persona A me vuelva a hacer daño en el futuro, sino que también me da cierta reputación de que conmigo no se metan, ¿no? Le da una señal a la gente en tu entorno que no se metan conmigo porque si me hacen daño yo los voy a tomar represalias. Han habido estudios muy interesantes, muy en línea con esta función de la venganza que muestran que si hay una audiencia, la gente está más propensa a castigar a un ofensor que si no hay audiencia, porque esto le comunica a su audiencia en su entorno que por favor que no se vayan a meter conmigo. Bueno, hasta ahí llego en cuanto a la venganza, porque me voy a dedicar a hablar más que todo sobre el perdón. Porque aunque la venganza tenga estas funciones, también genera problemas. Los estudios nos han demostrado que aunque la venganza se pueda sentir muy bien inmediatamente, una respuesta, como respuesta a un ofensor, a una ofensa, a largo plazo no es tan dulce, entre comillas. La gente tiende a anticipar que tomar venganza los va a hacer sentir mucho mejor, pero de hecho los estudios demuestran que a largo plazo no los hacen sentir mejor. Y algunos estudios han de hecho demostrado que la gente empieza a ruminar con el hecho de que han tomado venganza y ese efecto de la rumiación baja su nivel de bienestar. Pero el problema principal de la venganza es que hiere, destruye relaciones valiosas. Entonces, si tú eres un puercoespín que necesitas del otro puercoespín y el otro puercoespín te hiere, más te vale no tomar represalias porque ese otro puercoespín nunca te va a proporcionar el calor que tanto necesitas durante el invierno. Esto es similar a las condiciones humanas, a las relaciones humanas. Si a mí me hiere mi pareja sentimental, digamos, y mi respuesta siempre es tomar represalias, seguramente van a entrar en un ciclo negativo de reciprocidad, de conflictos repetitivos, y esa relación no va a durar mucho tiempo. Es fácil imaginar cómo esto puede llegar a suceder. Entonces, ¿cómo lidiar con este reto? Y es que es cómo mantener las relaciones valiosas o mantener una relación con una persona valiosa, en una relación sentimental, por ejemplo, si existe la posibilidad de que le hagan daño. Una posibilidad de responder con perdón. Les voy a dar una definición rápida del perdón. Probablemente la podemos elaborar más adelante, pero una definición general del perdón es que tiene que ver con la transformación de la motivación. Esto significa que uno reduce las sensaciones de querer tomar venganza
y las sensaciones de querer evitar al ofensor, y lo que hay que hacer es incrementar nuestra sensación de benevolencia hacia el ofensor. Hay que hacer un ejercicio para pensar en manera positiva del ofensor otra vez. Si lo reducimos a un modelo, pues lo que pasa muchas veces es que hay un impulso inicial de tomar represalias, pero para llegar al perdón hay que transformar la motivación. La transformación de la motivación es un concepto que se utiliza mucho en las teorías de interdependencia, pero si estamos hablando del perdón, que lo voy a hacer en los próximos 30 minutos, básicamente vamos a estar hablando acerca de este modelo. Entonces recuérdenlo, por favor. Entonces, el perdón no es único al ser humano. No es, voy a discutir en la investigación de un primitólogo, Franz de Baum, de pronto lo han escuchado su nombre. Él en los 80, a principios de los 80, presentó este trabajo en donde descubrió que los bonobos, él estudia más que todos los bonobos en un zoológico en Holanda, y lo que él vio es que la cantidad de afecto que se muestran los bonobos, lo que vio es que había un incremento había un incremento de los toques amistosos entre dos bonobos después de un conflicto. Esto fue un descubrimiento bastante importante para esos momentos, porque los científicos creen que los chimpancés y los bonobos creen que eran unos animales muy agresivos, pero Franz de Waal mostró que son agresivos, pero después se perdonan, se reconcilian después de un conflicto, después de haberse hecho daño, se perdonan. Este es el índice que él creó, que es las interacciones amistosas post-conflicto, y las interacciones amistosas post-conflicto tienden a ser más altas después de un conflicto que si pues no hubiera ocurrido nada. Y esto se ha visto en muchas otras especies. Estos creo que son los macacos, las hienas, que son bastante feroces, parecen ser muy agresivas, pero después de un conflicto tienden a tener encuentros amistosos con mayor frecuencia que cuando no ha habido ningún conflicto. Las cabras también, los delfines también, son estudios que han sido publicados, lo pueden buscar en la literatura, y claro, los humanos también tendemos a perdonar de vez en cuando. La pregunta que quiero abordar ahora es, ¿a quién perdonamos más? ¿Qué tipo de relación es, o con qué tipo de persona, a qué tipo de persona es más probable que perdonemos? Les voy a mostrar un videoclip breve, solo dura 1 minuto. Y pues es bastante claro. Estos son dos chimpancés, como ven, que tienen que jalar una cuerda juntos. Para poder obtener su alimento. Entonces, bueno, jalan la cuerda juntos y pueden obtener su alimento.
Pero cuando uno de los animales tiene hambre, de pronto no tiene tantas ganas de trabajar, dice el texto. Digamos, cuando este chimpancé que vemos que no tiene tanta hambre y puede que en algún punto quiera colaborar con su amigo que sí tiene hambre y están jalando la cuerda juntos. Y cuando de verdad que no tiene hambre y no quiere jalar la cuerda, necesita bastante motivación. Sí, no tenía hambre, pero bueno. Lo que esto nos muestra, o lo que quería mostrar este experimento con estos chimpancés, es que hay una interdependencia. Esto significa que él o ella, no sabemos, digamos que ambos son machos, su bienestar es completamente interdependiente de las acciones del otro chimpancé. Y el bienestar de este chimpancé también depende completamente de las acciones del otro. Juntos tienen que cooperar para tener bienestar y literalmente para sobrevivir, para poder alimentarse en este caso. Entonces, la relación para ambos es una relación muy valiosa. Ahora, de acuerdo a la hipótesis de la relación valiosa, la función principal del perdón es mantener esa relación valiosa. Kurtz y Thorne en el 94 utilizaron este mismo experimentos con micos macacos, en donde pusieron a dos macacos en una relación completamente independiente, utilizando este mismo paradigma, y luego tenían otros micos de control en otra jaula, pero a los que simplemente alimentaban los humanos. Entonces, esos otros no tenían una relación tan independiente, su relación no era tan valiosa como era la relación en el experimento. Entonces, los micos en el experimento, cuando había un conflicto, eran 3 veces más propensos a reconciliarse, a acercarse amistosamente luego del conflicto, básicamente para reconciliarse. ¿Por qué? Porque a cierto nivel estos micos entienden que esta relación es valiosa y que si hay un conflicto que está amenazando nuestra relación y nuestra cooperación, que necesitamos tanto, entonces más nos vale reconciliarnos. Yo supongo que los micos no lo están pensando pues conscientemente de esta manera, pero así es como la evolución creó la reconciliación, porque ayuda a preservar estas relaciones valiosas. Entonces, bueno, esa es la idea básica. Ahora, ¿será que la hipótesis de la relación valiosa se puede aplicar a las relaciones humanas, a los seres humanos? Han habido investigaciones hechas en el pasado, hace 10, 15 años, y estos experimentos se hicieron así. Le pedimos a los participantes de la investigación, digamos que todos ustedes en este caso son participantes del experimento, y comenzamos diciéndole lo siguiente, recuerden un momento en que alguien los ofendió en el último año, algo así, piensen en el caso más severo que han sufrido. La gente empieza a escribir, o se le pide que describa el evento, y pues surgen toda clase de eventos, como por ejemplo que estuve por fuera unos meses y mis amigos no
me contactaron, me sentí solo, me sentí herido. Siempre había temas de infidelidad u otro tipo de injusticia. Entonces la gente describía el evento y luego les hacíamos la pregunta: ¿cuál de estos círculos mejor representa su relación con el ofensor? Estos círculos los desarrollaron en los 90s, se utiliza mucho en este tipo de experimentos, que es el yo y el otro. Entre más la gente siente que hay una traslapación entre sí mismos y el otro, pues más dependencia hay. O se experimenta interdependencia de la relación y por ende valor. Y luego les pedimos que llenaran un cuestionario estándar acerca del perdón, que mide hasta qué punto la persona ha perdonado esta ofensa, en cuanto ha perdonado a la persona. Bueno, cuando vimos la relación entre el perdón y la cercanía en distintos países, como países de Europa, en Turquía, en China, Japón, y lo que encontramos es que hay una correlación fuerte y robusta entre la cantidad de cercanía que la gente experimenta con el ofensor y la cantidad de perdón o la disposición hacia el perdón. Las correlaciones fueron un poco más débiles en Japón y en China, pero como no tenemos tanto tiempo, no voy a poder explicar el detalle de por qué. Pero esto está por lo menos en línea con la hipótesis de la relación valiosa, en donde el perdón es una manera de preservar las relaciones cercanas. Pero también hay evidencia, otro tipo de evidencia, por ejemplo la causalidad. ¿Será que la interdependencia impulsa el perdón? Hay un estudio interesante que hizo Eli Finkel en el 2002, en donde trataron de manipular la experiencia psicológica de la interdependencia. Lo que hicieron, básicamente utilizaron el mismo paradigma, y es: recuerden una ofensa que han sufrido en el último año, pero con su pareja sentimental, y la condición era que se le pidió a los participantes describir 2 maneras en que su bienestar depende de verdad de su pareja. O sea, hasta qué punto son interdependientes, de verdad usted depende de su pareja. Y en el otro grupo de control le preguntaron a la gente: describa cómo su bienestar no depende de su pareja. O sea, piense en momentos o circunstancias en donde no son dependientes. Entonces es un momento de elicitar emociones. Y luego los participantes que se les preguntó qué disposición tenían de perdonar la ofensa, y la investigación mostró que solo al pensar en tu nivel de interdependencia con tu pareja, la gente se vuelve más propensa a perdonar a su pareja que si se ponen a pensar en su independencia o su falta de interdependencia con su pareja. Así que voy a tomar un poco de agua. Otros estudios han demostrado que no es solo la interdependencia que lleva al perdón, ni la cercanía que lleva al perdón, sino que básicamente hay una asociación bidireccional. Una investigación longitudinal por Paleari, un colega italiano, nos mostró que con el tiempo la cercanía en las relaciones tiende a promover el perdón en el largo plazo, y cuando la gente se vuelve más propensa al perdón con su pareja, en este caso, también tienden a sentirse más cercanos como consecuencia del perdón.
Y eso también está en línea con la idea de que el perdón preserva estas relaciones valiosas y de hecho puede aumentar la cercanía entre las personas. Eso es básicamente la primera parte de mi charla. Entonces la cercanía, las relaciones valiosas, te proveen la motivación. Esto es importante. Yo creo que el factor motivación es el que determina el perdón. Ahora voy a hacer un cambio un poco, pero ustedes puede que ya lo han experimentado. El perdón es más fácil decirlo que hacerlo, ¿no? Aunque uno se sienta muy cercano con una pareja, un amigo, un padre de pronto, que ha herido tus emociones en el pasado, de pronto todavía te preocupa, todavía estás ruminando, todavía estás teniendo dificultades eliminando estas emociones de rabia, las ganas de tomar represalias, etcétera. O sea, pues, es bastante difícil. Puede ser bastante difícil. Ahora, ¿cómo la gente perdona? ¿Cómo pasa de estas ganas de tomar represalias? ¿Cómo llegan al perdón? Incluso en relaciones cercanas. En los últimos años hemos estudiado el rol de la autorregulación. La gente tiene distinta capacidad de autorregulación. La autorregulación es un término bastante amplio, de hecho. Por ejemplo, tiene que ver con el autocontrol. La característica central de la autorregulación es que te provee la capacidad de inhibir respuestas a favor de una meta más amplia. En nuestro caso, es que si estás experimentando esas emociones negativas hacia tu pareja sentimental, por ejemplo, con quien quieres tener un futuro, pues la autorregulación te provee la capacidad de inhibir esas emociones negativas, esos pensamientos negativos y de responder de manera más positiva a favor de la relación. Ese es de verdad el proceso a través del cual la gente perdona. Esto requiere autorregulación. Bueno, ¿cómo estudiamos esto? Nosotros empezamos a medir las diferencias individuales entre personas en cuanto a su capacidad para la autorregulación, a un nivel muy básico, fundamental. ¿Quién no está familiarizado con este experimento? Todos conocen este experimento de las palabras con distintos colores. Si por ejemplo tienes que nombrar el color de la tinta, tienes que inhibir tus ganas de leerlo y decir verde. Tienes que inhibir esas ganas de leer la palabra y de hecho decir el color en que está escrita la palabra, que en este caso es rojo. Esto es una capacidad básica. Los procesos de autorregulación o las estructuras cerebrales en la corteza prefrontal son las que regulan esta capacidad de inhibir emociones e impulsos, y también tiene que ver con la regulación de las emociones. Ahora, ¿qué fue lo que nosotros hicimos en nuestros estudios? Medimos la capacidad básica que tiene una persona para autorregularse. Hay unas personas que sencillamente tienen más capacidad de autorregulación. Hay personas que les va mejor en este experimento que a otros. Esto lo medimos con las personas que vinieron al experimento, en donde les pedimos que nos contaran una ofensa que habían sufrido recientemente y que reportaran su nivel de perdón que habían logrado durante las siguientes 5 semanas. Cada semana los contactábamos. Entonces teníamos primero su medida
de autorregulación o su capacidad de autorregulación, y lo que encontramos en el experimento fue esto. Aquí dice EF, que es la función ejecutiva, que es otro término para la capacidad de inhibir o la autorregulación. Lo que encontramos es que las personas que tienen un alto nivel de autorregulación, a lo largo del tiempo, vemos un incremento lineal en su perdón hacia la persona que les hizo daño. Para las personas que tienen una baja capacidad de autorregulación, hubo cierto incremento en las primeras semanas, pero como que luego literalmente se atascan, se atascan en sus emociones negativas de rabia, venganza, y se les vuelve difícil inhibir esas emociones negativas que tienen hacia el evento, hacia el ofensor. Y encontramos que esta diferencia se vio, la experiencia se explica por la cantidad de rumiación que experimenta, la cantidad de pensamientos intrusivos. Las personas con baja capacidad de autorregulación todavía estaban ruminando todavía estaban atascados en esas emociones negativas, y esa sí que es una gran barrera hacia el perdón. La fuerza motivacional detrás del perdón tiene mucho que ver con la habilidad de perdonar a otra persona, si combinamos las dos. Un estudiante de PhD mío hizo este estudio y vio que si la gente tiene baja capacidad de autorregulación, la cercanía solo hasta cierto punto promueve el perdón. Nuevamente, a estas personas les cuesta mucho perdonar, aunque sientan que la relación es importante, les cuesta trabajo perdonar al ofensor. La gente que tiene alto nivel de autorregulación, pues ven que el valor de la relación provee un gran impulso hacia el perdón. Entonces, si tienes una alta capacidad de autorregulación, vas a ser capaz de perdonar a tu pareja o tu amigo si es una relación de alto valor. Veámoslo en este modelo. Si hay una relación cercana, lo que más motiva el perdón es obviamente la cercanía, pero también la autorregulación. Y ambos de hecho se necesitan para poder llegar al perdón. Bueno, el último tema que quiero discutir con ustedes. ¿Me quedan 10 minutos? ¿Está bien? Y la pregunta es si siempre deberíamos perdonar a un ofensor. Es decir, aunque nos sentamos cercanos a la persona o no. La pregunta es si el perdón trae felicidad, si el perdón está asociado con el bienestar. Cuando empecé mi investigación, yo me veo un poco joven, pero yo empecé esta línea de investigación hace 20 años. Yo empecé con un supuesto muy básico de que el perdón tiene que estar asociado con el bienestar, que va a promover tu bienestar, en cualquier caso, siempre. Los investigadores ni siquiera se lo preguntaban, simplemente se asumía. Nosotros lo estudiamos mucho y lo que vimos es que la cercanía en la relación juega un rol muy, muy importante en responder la pregunta de que si el perdón afecta tu bienestar o no. Nuestro razonamiento es que especialmente en relaciones cercanas, el perdón debería promover bienestar. Y la razón es básicamente esta. Por ejemplo, esta persona
ha experimentado una ofensa, su pareja lo ha ofendido, por ejemplo, y por un lado tiene sus emociones heridas, tiene emociones negativas de tomar represalias, pero por el otro lado tiene una gran motivación y necesidad de continuar la relación. Esas emociones no van bien juntas, ¿no? Claramente. La persona está dividida. Y si tienes estas motivaciones opuestas, esto genera una tensión psicológica. Y cuando la persona es capaz de perdonar a su pareja, va a poder soltar esta tensión psicológica y por ende va a promover su propio bienestar. O va a permitir que su bienestar vuelva a recuperarse. Entonces, este es el patrón general de resultados en este estudio y muestra que en relaciones de bajo compromiso, si no es una relación cercana ni valiosa con el ofensor, la pregunta es, la persona puede perdonar o no perdonar y en el eje Y está el bienestar, pues cuando la relación es de bajo valor, perdonar no tiene un efecto significativo sobre el bienestar, pero en relaciones cercanas siempre se ve, básicamente siempre se ve un efecto importante del perdón sobre el bienestar de la persona que perdona, porque reduce esta tensión psicológica que vimos. Esto lo publicamos y hemos demostrado efectos similares en los niños. Los niños son más propensos a perdonar amigos que promueven su bienestar. Son más propensos a perdonar a un amigo que ayuda con su bienestar que a un amigo que no le trae mucho bienestar. Ann Landers, quien fue bastante famosa en los Estados Unidos, aunque ya falleció hace unos años, ella tenía una columna de consejos. La gente le escribía, ella respondía preguntas y en una de sus columnas ella escribió que uno de los secretos de una vida larga y rica es por perdonar a todos, todas las noches antes de acostarnos. Bueno, hay muchos libros de autoayuda que parten del mismo supuesto. A ver, que si el perdón siempre es beneficioso, aún en relaciones cercanas, pues yo digo que depende, porque hay un moderador muy importante, llamémoslo moderador. Esto es un estudio que publicó en el 2000 de Luchis, en donde él le preguntó a mujeres, en este caso, que pensaras en una ofensa que habían sufrido de su pareja y que reportaran sobre su nivel de perdón y también que reportaran sobre su nivel de acciones que ha tomado la pareja para pedir perdón y reparar la relación. Y por el otro lado estaba la medida del autorrespeto que sentían las mujeres hacia ellas mismas. Y lo que esta gráfica nos muestra, y es que entre más perdón a las mujeres, su autorrespeto baja. Cuando ellas perdonan a una pareja que no muestra arrepentimiento. Los estudios demuestran que las parejas que perdonan a un esposo violento que no muestra arrepentimiento o remordimiento, su autorrespeto cae, porque empiezan a preguntarse, pues, ¿quién soy yo? Empiezan a cuestionar su propio ser. Lo que se ha llamado el efecto tapete de entrada. Mike McCullough tiene una buena cita. Dice que la evolución favorece a un organismo que puede vengarse cuando sea necesario,
o que puede perdonar cuando sea necesario y que tiene la sabiduría de entender la diferencia. O sea, y cómo la gente sabe la diferencia. Y es que la decisión de perdonar no solo depende del valor de la relación, sino también depende de si ustedes confían en que su pareja no los va a herir otra vez en el futuro. Entonces, McCullough lo llama el qué tanta explotación vas a sufrir en esta relación. Si piensas que hay un bajo riesgo de explotación, o sea, de que tu pareja no va a hacer lo mismo nuevamente en el futuro, y pedir perdón, obviamente, y el remordimiento ayuda mucho. Entonces, la gente es más propensa a perdonar a una pareja de alto valor, pero si el riesgo de explotación es alto, vas a ser menos propenso a perdonar a una pareja de alto valor. Entonces, la gente no solo perdona ciegamente a su pareja, sino toma en cuenta el hecho de poder confiar en que no se va a repetir en el futuro o no. Bueno, las conclusiones son que la interdependencia y la cercanía promueven el perdón y la reconciliación cuando el riesgo de explotación es bajo y uno puede confiar en la pareja. Y también el perdón requiere de la autorregulación y que perdonar a una persona cercana promueve el bienestar, pero claro, dentro de ciertos parámetros. A veces puede ir en contra de tu bienestar. Yo creo que esto puede ser una buena introducción a Javier, quien va a redondear estas ideas. Entonces, la pregunta que estoy seguro que muchos tienen, de pronto no, es cómo podemos promover el perdón y la reconciliación. Si pensamos en la hipótesis de la relación valiosa, en últimas, uno debería poder crear una sensación de interdependencia. Si hay una interdependencia entre dos personas o dos grupos, uno va a querer juntarlos, aunque sea psicológicamente, para promover el perdón y la reconciliación. Y obviamente le preguntas ¿cómo? ¿Cómo juntarlos? Aunque sea psicológicamente, hay varias maneras de hacerlo. Estoy seguro que lo podemos discutir más tarde. Cualquier intervención hacia el perdón que se ha desarrollado en los últimos 20 años tiene cierto ingrediente de tomar perspectiva. Lo que estas intervenciones de perdón tratan de promover es que la víctima se ponga en los zapatos del ofensor. Y no estoy diciendo que esto siempre va a ayudar, pero al hacerlo, muchas veces crean el sentido de que, bueno, si de verdad pueden tomar la perspectiva del ofensor, a veces lleva a darse cuenta de que fue la situación en donde se encontraba el ofensor que impulsó las acciones del ofensor. La gente se da cuenta de que si ellos hubieran estado en esas circunstancias, de pronto hubieran hecho lo mismo. Entonces eso promueve el perdón. Buscar identidad común también es otra herramienta que se utiliza para generar una sensación de cercanía, tratando de encontrar una identidad común e incluso el nivel de humanidad común. O sea, las intervenciones de perdón le piden a la gente que recuerde que el ofensor es otro ser humano. Esa es otra manera que parece promover por lo menos la disposición de perdonar. De esto ya hablé brevemente, de que no es un proceso unilateral, sino que cuando el ofensor expresa su arrepentimiento, su remordimiento,
ese es un fuerte determinador del perdón. Y finalmente, claro, el contacto entre el ofensor y la víctima ayuda muchísimo. Estos fueron mis colaboradores. Este fue mi director de mi consejero y estos son mis 3 estudiantes que me ayudaron en esta investigación. Y bueno, muchas gracias por invitarme y muchas gracias por su atención. Bueno, quiero hacer un muy breve comentario sobre la presentación de Johan y quiero conectar su investigación con la situación social hoy en Colombia. El argumento es el siguiente. Yo creo que el perdón puede suceder a un nivel interpersonal, pero también puede suceder a nivel social. La gente se puede perdonar una a otra personalmente, uno puede perdonar a la pareja sentimental, a tu esposo, tu esposa, tu novio, novia, pero yo también creo que los grupos sociales se pueden perdonar unos a otros. O los miembros de ciertos grupos sociales se pueden perdonar unos a otros. Y yo creo que esto es muy importante en el contexto colombiano porque estamos en el proceso de implementar el resultado de las negociaciones de paz. Y creo que tenemos que entender las implicaciones de esta investigación de Johan para el contexto colombiano. Como la mayoría de ustedes saben, Colombia está en el proceso de implementar los acuerdos de paz que ha enfrentado una gran resistencia. Básicamente somos uno de los únicos países del mundo en donde se está haciendo una campaña política en contra de la paz y tener éxito. Es como hacer una campaña a favor del cáncer, ¿no? Y hemos visto que en Colombia es posible. Incluso la gente votó en contra de la paz aquí. Yo creo que la gran parte de la población no entiende bien qué implica el perdón. Entonces voy a tratar de explicarlo de cierta manera. Primero que nada, yo creo que esta resistencia que hemos visto hacia la paz proviene de una falta de conocimientos. Cuando vamos a escuelas a hablar con estudiantes, hemos visto que estudiantes de grandes ciudades como Bogotá no saben suficiente acerca del conflicto, no saben los hechos subyacentes, no saben la trayectoria histórica ni los elementos fundamentales que explican el conflicto. Y aún más importante, en muchos casos no se conectan emocionalmente con la situación de las víctimas. No quiero utilizar de verdad esa palabra, pero de hecho no tienen empatía con las víctimas. En muchos casos, cuando uno le pregunta a estudiantes de bachillerato, incluso de universidad, o ignoran lo que ha sucedido en muchas partes de Colombia, o sienten que las víctimas tenían la culpa, o sea, se merecían lo que les sucedió. Esto lo podemos cambiar a través de la educación, contándole a los estudiantes qué sucedió, mostrándoles documentos, videos, testimonios de las víctimas. Esta situación cambió después de que lo hicimos, pero yo creo que la gran parte de la población de Colombia no tiene suficiente conocimiento acerca del conflicto. Yo también creo que los colombianos tenemos problemas para perdonar. Y se debe a varios factores, y es que, por ejemplo, hay muy bajos niveles de confianza en nuestra sociedad, y si no hay confianza es difícil el perdón.
Yo no estoy diciendo que el conflicto social se puede explicar solo en términos interpersonales, porque terminar una guerra es distinto a terminar una relación interpersonal. Nosotros sabemos que los expertos tienen en cuenta factores políticos y económicos a la hora de hacer sus experimentos. Ellos saben que los conflictos surgen a través de tensiones económicas y también se sabe que los problemas interpersonales explican el conflicto social, pero no lo explican completamente. Yo creo que el perdón interpersonal es importante para la construcción de paz en Colombia. Entonces, lo que quiero hacer ahora es extraer lecciones que podemos aprender de la investigación de Johan. La primera lección que podemos aprender es que perdonar es difícil. Para muchos de nosotros y particularmente aquellos que estamos a favor de la paz, asumimos que la paz iba a ser fácil de lograr, que la gente iba a aceptar la paz y que iba a trabajar a favor de la paz. Pero la primera lección es que aprender es difícil y requiere de bastantes recursos cognitivos. Lo que esta investigación de Johan nos dice es que tenemos que pasar por un proceso de educación para la paz que se realice consistentemente en nuestras escuelas. Esto no va a suceder solo. La segunda lección es que las enmiendas son necesarias. El proceso de paz tiene un componente de justicia transicional en donde los grupos tienen que reparar, tienen que pasar por un proceso legal, tienen que si no, la gente va a sentir que los miembros de la FARC no sienten remordimiento, lo cual va a llevar a bajos niveles de perdón. Yo creo que esto fue lo que sucedió con los paramilitares, el proceso de justicia y paz. Muchas víctimas de los paramilitares sienten que esto no fue un proceso serio y por eso no están dispuestos a perdonar, porque sienten que los paramilitares no hicieron la reparación suficiente, las enmiendas suficientes para corregir la situación. Otra lección es que la cercanía ayuda al perdón. Entre más cercano uno se siente con la persona, uno es más propenso a perdonar. Yo creo que en Colombia hay una alta variación social entre personas. Por ejemplo, la inigualdad es muy alta. Hay segmentos de la población que nunca van a tener contacto con otro segmento de la población. De cierta manera somos una sociedad fraccionada, fracturada. Si uno toma, digamos, niños de bajos recursos en Bogotá, ellos nunca van a estar en contacto con niños de escuelas privadas, afluentes aquí en Bogotá. Eso va a llevar a que la gente nunca se sienta cercano con sus pares. Hay otras variables también, por ejemplo, hay tradiciones regionales. Por ejemplo, en Colombia tenemos unas diferencias culturales bastante marcadas entre regiones y tendemos a estereotipar a las personas de otras regiones y yo creo que eso tampoco ayuda al perdón. Y la última lección es una bastante sencilla y es que el perdón incrementa nuestro bienestar y pareciera obvio, pero muchas personas en este país no entienden esto, no entienden que perdonar les va a ayudar a sentirse mejor. Cuando uno va a hablar, por ejemplo, con víctimas en la costa norte de Colombia, víctimas de los paramilitares que tuvieron la oportunidad de
perdonar a los victimarios, ellos nos dicen, cuando pude perdonar, me sentí mejor, pude moverme hacia adelante y pude reconstruir mi vida. Yo creo que eso es una lección importante porque para muchos en Colombia la idea es que si perdonas, eres un tonto. Y si perdonas a nivel interpersonal, por ejemplo, si la gente siente que si uno perdona, a nivel interpersonal está bien, pero si uno perdona a un guerrillero o a un paramilitar, o al Estado, por ejemplo, nos vamos a sentir mal y está mal perdonar. Entonces, la lección pareciera muy obvia, pero hay que decirlo. El perdón promueve el bienestar. Bueno, esos fueron mis comentarios. Tengo 3 preguntas para Johan, que son bastante sencillas también, pero bueno, vamos a entrar a discutirlas. Las 3 preguntas de Javier. La primera es, ¿qué rol juega el perdón interpersonal en la solución de un conflicto social? Cosa que Johan ya tocó un poco al final de su charla. Y claro, ¿qué factores ayudan a perdonar a aquellos con los que no somos cercanos? Bueno, al escuchar el comentario de Javier, vi ya ciertos paralelos en el sentido de que yo creo que la resistencia contra el perdón, por ejemplo, se puede entender fácilmente a raíz de lo que sabemos del perdón interpersonal. Porque primero, si el daño no lo reconoce el ofensor, y segundo, cuando el ofensor no muestra remordimiento, estos son los ingredientes básicos del perdón interpersonal. A cualquier nivel, yo creo que el perdón interpersonal o el perdón grupal, yo creo que esos 2 factores siguen siendo esenciales en ambos casos. Entonces, esa es una lección que podemos aprender de la literatura del perdón interpersonal. Y la segunda pregunta es, ¿cómo podemos perdonar a personas con las cuales no nos sentimos cercanas? Porque una particularidad del conflicto colombiano es que los ofensores no tienen una relación cercana con la gente que se supone que los va a perdonar. Claro, una pregunta subyacente a esta podría ser, ¿cómo definir la cercanía? ¿Qué constituye una relación cercana? Claro, si no sientes ninguna cercanía con tu ofensor, eso no significa necesariamente que no haya cierta interdependencia. Si de alguna manera puedes crear una identidad común o darles a los grupos, en este caso, una categoría inclusiva en donde se puede identificar, en donde ambos grupos se pueden identificar con esta identidad común, esto va ya a generar cierto sentido de cercanía o por lo menos cierta sensación de interdependencia, en donde básicamente las acciones del otro grupo van a afectar mi bienestar y mis acciones van a afectar el bienestar del otro grupo. Y por definición hay interdependencia. Yo diría que también, casi por definición, la única manera de movernos hacia adelante es entonces, de alguna manera, reconciliarnos. Bueno, ¿cómo hacerlo? Obviamente es una pregunta completamente distinta. Estoy viendo que la gente está haciendo esa pregunta exactamente, entonces yo creo que sería bueno entrar a tratar de responderla en este momento. No, la pregunta, por ejemplo, es, ¿puedes obligar a alguien a perdonar? ¿Sí o no? Con base en tu charla, obviamente hay que promover la cercanía, pero ¿cómo hacerlo? Y esto tiene que ver con la investigación de Javier en escenarios educativos y cómo sucede a ese nivel. Entonces, de pronto, si ustedes, por favor, pueden responder la pregunta.
Bueno, tengo una opinión muy clara acerca de obligar a alguien a perdonar, y es que no, nunca lo debes tratar de hacer, porque eso solo va a generar más problemas. Porque primero, no están reconociendo que la víctima en este caso tiene emociones heridas o más. Y yo creo que, no entiendo mucho sobre Colombia, pero un acuerdo de paz implícitamente trae el mensaje de que, bueno, firmamos un acuerdo de paz y ahora debemos, ahora todos perdonarnos. Y eso obviamente puede generar resistencia. Así eso no va a funcionar, obviamente. Yo estoy de acuerdo, pero creo que podemos ayudar proporcionando información acerca de la situación. Porque por lo menos en entornos educativos vemos que la gente no entiende en las ciudades la situación grave que vive el campo. Por ejemplo, en España no quieren perdonar a la guerrilla vasca, pero es distinto porque esa guerrilla no estuvo haciendo daño todos los días durante mucho tiempo. Cuando tú cambias esa perspectiva, pues ayuda mucho. Y yo también creo que dar la opción de perdonar es importante, aunque la gente no la tome. Yo estuve trabajando con víctimas en Montes de María, una mujer que tuvo que recoger el cuerpo de su padre, lo asesinaron los paramilitares, y ella dijo que como parte del proceso legal que hubo después, tuvo que ir a hablar con los paramilitares, y ella me dijo, bueno, yo no lo perdoné, pero por lo menos sentí que tenía control sobre la situación. Mi hermana sí perdonó al hombre y se sintió bien. Yo no lo perdoné, pero que como tenía la opción de perdonar, si tuvieron la oportunidad simbólica de decir no lo perdono, eso también les ayuda. Sí, porque los empodera. En este caso, esta mujer se vio empoderada y le dio cierto sentido de control sobre la situación. Sí, estoy de acuerdo. Tú estás diciendo que, bueno, estas dos mujeres fueron a hablar con este paramilitar. En cualquier situación de conflicto, por ejemplo en Sudáfrica, en Bosnia, en Norte de Irlanda y en Ruanda incluso, cualquier proceso de paz, cualquier proceso de reconciliación involucró el contacto entre las víctimas y los victimarios. Esto a nivel interpersonal es crucial. Solo cuando la gente tiene contacto, pues yo diría que esto es como un prerequisito, el contacto es un prerequisito para poder llegar a cierto entendimiento común de la situación. En cualquier proceso de reconciliación de cualquiera de estos países, la idea básica siempre fue juntemos a la gente, juntemos a las víctimas y a los victimarios para que se hablen. Y esto creó empatía. Cuando la gente entra en contacto, de hecho pueden ver, por ejemplo, el daño que les hicieron a las víctimas. El victimario puede reconocerlo. Y así hay una probabilidad mucho, mucho más alta de que los victimarios puedan ofrecer unas disculpas sinceras. Y todo esto es más probable que sucede cuando hay contacto real entre las personas. Hay muchas preguntas relacionadas. Voy a resumir unas preguntas que tienen que ver con esta línea de pensamiento, y es que hay ciertas instancias en donde el contacto no es posible. Por ejemplo, la persona que cometió el daño no está ya viva. El otro caso es que el daño ha sido tan fuerte que la víctima no quiere tener ningún contacto con el subvictimario.
Entonces, me gustaría escuchar tus pensamientos acerca de qué hacer en esos casos. Claro, esas son preguntas muy, muy buenas. Yo creo que esas son las situaciones más difíciles, de hecho, en cuanto al perdón. Javier acaba de decir que el perdón normalmente está asociado con el bienestar. Entonces, pero en el caso de que no hay remordimiento, no hay disculpas, no hay posibilidad de contacto, probablemente la motivación para el perdón puede ser el autointerés, porque si alguien está sufriendo de rabia, de venganza, eso literalmente puede matar a alguien. Entonces, en ese caso, hay que tratar de llegar al perdón de alguna manera por tu propia autopreservación para poder seguir moverte hacia adelante. Pero cómo hacerlo, pues sí, eso sí es bastante difícil. Me parece un punto muy interesante. Yo creo que en entornos educativos podemos utilizar los medios en cuanto a escuchar testimonios. Hay muchos documentos que se pueden utilizar. Y lo que nosotros hemos visto, esto es que tiene un efecto emocional muy alto, muy fuerte, pero también les entiende a las personas, les ayuda a estas personas a entender las circunstancias del otro y por qué hicieron lo que hicieron. Esto fue bastante complejo al hacerlo en escuelas porque, por ejemplo, tuvimos que presentar el punto de vista de los paramilitares y los guerrilleros, pero parte del requerimiento del experimento es que teníamos que presentar ambos lados del conflicto. Y yo creo que si lo haces bien, la gente entiende las presiones que estaba sufriendo el victimario y en muchos casos llegan a entender que, bueno, estas personas entraron al conflicto. ¿Por qué entraron al conflicto? Sí, los estudiantes entienden que no hicieron el bien, ¿no? No estaban haciendo bien, pero bueno, estaban, digamos, tratando de arreglar un problema que tenían. Yo creo que a nivel interpersonal es muy importante que la gente pueda tener agencia, dominio sobre los hechos o el pasado. Por ejemplo, uno de mis estudiantes estuvo entrevistando a líderes de grupos de víctimas y encontró que ser líderes de estos movimientos fue una manera de obtener, de sentir que estaban en control de la situación, o sea, no podían ya tener control sobre lo que, del pasado, pero sentían que tenían control sobre el futuro a través de su liderazgo en estos grupos. ¿No? A través de su trabajo como líder algo cambia en sus mentes y sienten que tienen control sobre sí mismos otra vez. Hay una línea de pensamiento en las preguntas acerca del tema de la cercanía y es el efecto de tapete de entrada, ¿no? Javier lo describió como que a uno se siente que cuando uno perdona, uno se siente que lo tumbaron, ¿no? Uno se siente mal al perdonar porque no han reconocido el dolor. Y también la cercanía puede ser un problema porque uno de pronto puede perdonar a alguien que no merece ser perdonado. Entonces es una pregunta de dos partes. Por un lado, ¿cómo puedes salirte de la trampa de la cercanía, digamos? Y otra pregunta es, ¿cómo puedes ir más allá de sentir miedo, de sentirte, entre comillas, tumbado después de perdonar? Son preguntas muy interesantes. Lo que yo traté de hacer al final de mi charla fue hacer énfasis sobre que hay que tener la sabiduría para distinguir cuándo es bueno y cuándo es malo perdonar. Y aparentemente la gente no solo toma en cuenta su cercanía con la persona, sino qué tanto
pueden confiar en esta persona y que no lo repitan. Obviamente, la cercanía y la confianza pueden ir juntas. Bueno, es como un estereotipo, pero por ejemplo, un esposo violento que repetidamente ejerce violencia contra su esposo y lo hace todo el tiempo. La pregunta es si en ese caso la cercanía, si llega al perdón, eso puede socavar el autorrespeto de la mujer, pero generalmente la investigación muestra que las personas tienden a no perdonar, o puede ser como una especie de pseudo perdón, porque la esposa dice que ha perdonado al esposo, pero a cierto nivel emocional, de hecho, no lo han perdonado. Sin embargo, continúan la relación muchas veces porque no ven una alternativa. Piensan que están mejor en esta relación que lo que podrían estar en cualquier otra. Entonces, tener una falta de alternativa, sino tener la sensación de que te puedes ir y puedes estar mejor, eso puede llevar al perdón, aunque hay un alto grado de explotación. Aunque eso es lo que yo llamaría el perdón malo, el mal perdón. Sí, yo creo que esto podría ser una pregunta de investigación muy interesante, que es comparar sociedades de alta confianza y sociedades de baja confianza y qué pasa con este tipo de paradigmas. Estaba pensando que en Colombia, bueno, cuando tú vienes desde afuera, uno se puede llegar a imaginar los niveles de confianza que hay aquí. Por ejemplo, aquí en Colombia, si tú prestas un libro, tú eres el tonto, porque no te lo van a devolver. Y hay un dicho al respecto. Entonces, sería interesante ver cómo el nivel de confianza cambia entre sociedades y también entre grupos, porque yo no sé si el perdón en una interacción económica funciona de la misma manera que funciona en una relación o en una interacción romántica. Yo diría que en Colombia no hay confianza en ninguna situación. La gente en promedio tiende a pensar que la persona les va a hacer trampa a nivel económico o a nivel marital. Bueno, pero sería una buena pregunta para una investigación. Sí, hagámosla. Bueno, hasta ahora hemos hablado de las barreras al perdón y un par de preguntas acerca de cómo estas barreras se han insertado en el proceso de paz en Colombia. Entonces hay unas preguntas para Javier, una muy interesante que pregunta si el perdón es el punto final, el punto ulterior del proceso de paz, si lo podemos considerar así o no. Yo sé que está difícil. Sí, está difícil, dame por favor un momento para responder. Yo creo que el perdón es un requerimiento, por lo menos a nivel social, porque si no van a haber actores que van a querer tomar represalias, o por ejemplo en regiones la gente que no va a perdonar de pronto va a tratar de asesinar a estas personas y eso va a generar otro ciclo de violencia. Entonces yo creo que a nivel interpersonal podría ser una meta para las personas que dicen, no, yo no quiero perdonar a estas personas, pero en cuanto al proceso histórico, yo creo que la agresión entre grupos tiene que parar en algún momento, porque si no lo que va a suceder, pues yo no quiero que suceda, pero es posible que la gente que fue víctima de las guerrillas empiece a tratar de asesinar a los guerrilleros. Y lo que va a suceder a largo plazo es que va a comenzar otro ciclo de violencia. Eso es lo que yo pienso. Yo creo que la gente puede tomar la decisión interpersonal de no perdonar, pero con tal de que no actúen sobre sus ganas de venganza, puede que haya una manera simbólica de manejar esta situación. Otra pregunta es si a nivel social el perdón debería incluir la empatía y hasta qué punto, porque para algunas personas no está tan claro que si perdonas tienes que también sentir empatía.
Y otro estudiante perdona que si ustedes creen que la vida urbana ha disminuido nuestros niveles de empatía. Tengo que pensar un poco sobre la segunda pregunta. Déjenme responder la primera. Bueno, como mencioné, a nivel interpersonal, tomar perspectiva es clave en cualquier intervención de perdón. Y esto requiere que en algún punto la víctima y el victimario hay que motivarlos a tomar la perspectiva de la otra persona, ponerse en los zapatos de la otra persona. Y eso no significa empatía a nivel emocional. O sea, yo puedo experimentar tu dolor. Eso sería como empatía emocional, pero también se puede hacer a nivel cognitivo, tratar de ponerse en los zapatos de la otra y ver la situación como la veía esa persona. Esto puede ayudar a los victimarios a volverse más conscientes de la situación de la víctima y darse cuenta cuánto daño se sufrieron, y puede motivar a los victimarios a mostrar remordimiento. Y por el otro lado, del lado de las víctimas, puede que hasta cierta medida puede generar cierto nivel de comprensión de las acciones del victimario. Esto puede que no sea empatía una empatía automática que se debería sentir, sino que es un proceso que puede ayudar a víctimas y victimarios. Y cuando tú traes a las víctimas y a los victimarios, los juntas, tomar la perspectiva del otro se vuelve mucho más fácil, y eso ayuda a los dos a entender las circunstancias del otro. Y la pregunta de que si en una sociedad urbana hay menos empatía y toma de perspectiva, pues no estoy seguro. En Bogotá hay 8 millones de personas viviendo en un espacio bastante estrecho, ¿no? 8 millones de personas, son bastantes personas. Y parece que las cosas pues más o menos funcionan. Sin empatía y tomar perspectiva sería imposible tener una sociedad cooperativa o una sociedad cooperativa en donde la gente básicamente coopera todo el tiempo, de hecho. Obviamente, porque si no simplemente no funcionaría. Es la característica principal de la sociedad humana, diría yo. Yo creo que la empatía es importante para el perdón. Roberto Posada, un profesor de la Universidad Nacional, está trabajando sobre el concepto de la agencia moral, y lo que él dice es que el perdón requiere que la otra persona es un actor moral que tomó una decisión equivocada en circunstancias muy difíciles. Están tratando de mostrar no solo el sentido emocional, sino el sentido de que eres, digamos, un campesino que estás a punto de perder tu terreno, tu tierra, porque te está atacando un grupo y tienes que proteger a tu familia. Entonces tomas una decisión moral en ese momento. Obviamente él no se quiere volver un victimario, pero esa persona toma una decisión y las circunstancias históricas llevan a que eso se convierta en una situación terrible. Bueno, estuve pensando en el Holocausto, en donde pues sería demasiado o muy difícil entender cómo se asesinaron a 5 millones de personas. Yo creo que hay un límite y no sé dónde está, pero yo creo que tomar la perspectiva del otro sí ayuda bastante. Y como tú dijiste, que los victimarios entiendan el sufrimiento de las víctimas, pues ayuda mucho, porque en lo que yo he leído, esto es un efecto muy positivo. He leído testimonios de victimarios que
Por ejemplo, cuando los guerrilleros se encontraron con sus víctimas, se descompusieron emocionalmente porque vieron el dolor que habían causado. Parte de la pregunta tiene que ver con el no perdón y la empatía. Por ejemplo, a veces nos sorprendemos cuando alguien oye que una persona perdona a otra. Entonces la pregunta es cómo perdonar, pero la otra pregunta es cómo no perdonar. Y eso es una barrera que existe aquí en Colombia por la brecha entre lo urbano y lo rural. Es difícil generar esta cercanía entre estas dos sociedades. Yo creo que esto lo tienen que hacer psicólogos, no abogados. Y es una manera importante de ver la diferencia, porque yo creo que los abogados no entienden lo importante que son los psicólogos, en promedio. Bueno, hay una última pregunta y la voy a juntar con una pregunta personal. Y es que hablamos de la perspectiva de la transformación de la motivación para entender el perdón, y una pregunta que viene a mi mente es, y tiene que ver con la transformación de emociones, es si el perdón es consistentemente la ausencia de emociones negativas. La gente dice, pero ¿por qué la venganza es tan mala si se siente tan bien? Cosa que tú ya respondiste. Cuando la venganza y el deseo de venganza desaparece, puede que no explica completamente el perdón en cuanto a emoción. O sea, ausencia de emociones negativas puede que no explique completamente el perdón. Yo creo que esta es una de las preguntas más difíciles porque nos lleva a la pregunta de cómo se define el perdón. Y para una persona del común, ¿cómo ve el perdón? Si yo le pregunto a cualquier persona si has perdonado a tu victimario, pues la mayoría de personas podrían responder con confianza a la pregunta. Pero igual está la pregunta, ¿a qué se refiere esta persona con que sí perdone a esta persona? ¿Qué es perdón para esta persona? Para mí es interesante ver la perspectiva histórica de nuestra investigación, y es que cuando Mike McCullough empezó esta línea de investigación, él se enfocó inicialmente en la ausencia de motivación de venganza y de evitar al victimario. Para él constituía el perdón inicialmente, pero luego vinieron otros como Frank Finchen que anotaron que no, esto no es suficiente. El perdón requiere una sensación de benevolencia, un sentido de tratar de sentirse bien con respecto al victimario, no necesariamente más que antes de que sucediera la ofensa, o sea, volver a los niveles antes de la ofensa, pero por lo menos la buena voluntad hacia el victimario puede retornar. Pero esto es un tema de definición del perdón. Si en Colombia la gente dice, solo Dios perdona, yo no, que nos muestra la indiferencia que sentimos como colombianos, y cosa que no es benevolencia. No sé si has visto en tu investigación. Si la indiferencia, diría yo que no es que sea una respuesta peligrosa, pero puede ser una respuesta peligrosa en el sentido de que el conflicto pueda volver a estallar fácilmente, porque la indiferencia no resuelve el conflicto ni termina un conflicto. Puede encenderse
muy fácilmente y llevar a ciclos más grandes de violencia. Es la sensación de buena voluntad hacia el victimario y cierta empatía que de verdad previene un nuevo ciclo de conflicto. Entonces para mí es crucial. Bueno, muchas gracias, ha sido muy enriquecedor, nos has dado mucho en qué pensar. Con esto me gustaría cerrar nuestra sesión. Quiero agradecer a Johan y a Javier por estar aquí con nosotros hoy.